Muy bien, bueno, continuamos aquí con las temáticas de sanación cuántica. No me acuerdo si esta es la quinta, la sexta. Y bueno, por lo que estaban preguntándole a Andri, eh, igual iba a comentar el tema del cabello, pero ya parece que hay sincronización y le preguntaron precisamente a él algunas personas que miran el canal de YouTube. Y bueno, voy a primero a dar una explicación un poco genérica sobre cuál es el significado del cabello, porque primero hay que entender cuál es el arquetipo de cada cosa, el significado que tiene cada cosa antes de poder evaluar qué es lo que estoy haciendo vibracional o energéticamente que está afectando esta parte del cuerpo y por consiguiente cuál es la mejor manera de dejar de hacerlo y empezar un hábito primeramente emocional y pensamiento respecto de esto. Sí, aunque igual también las prácticas en el ámbito fenoménicos son útiles, es decir, cosas que puedan ocurrir en la piel y tú te puedas aplicar algo, ayuda porque hay un estímulo emocional. ¿Por qué? Porque hay un estímulo, perdón, hay un estímulo sensorial que ayuda al trabajo que está realizando la mente. ¿Sí? Por eso, en ese sentido, no está de más, por ejemplo, si quieres cualquier cosa que se quiera hacer con cosas para depurar el estómago, alimentos para los ojos. Es decir, no es la fuente, ¿sí? Pero todas las cosas, los alimentos, las cosas que nos ponemos en la piel, la luz solar, etcétera, todo tiene componentes vibracionales. Entonces van a estimular a la mente en su proceso de transformación hacia el cuerpo, sea de sanación o incluso la carencia de estos hace que haya una necesidad de estímulos vibracionales que hacen que mm, se propensa más a la depresión y cosas así, que lógico va a tener sus reacciones químicas en el cuerpo y al final hacen que haya deficiencias, ¿no? Entonces, por eso, quien quiera seguir haciéndose jugos o quien quiera seguir poniéndose cremas o todas esas cosas, eh, no está de más, pero hay que entender que no es la solución, porque no es el origen, ¿sí? Y solamente sirven en algunos casos, como son los fármacos, como placebos, ¿sí? Algunos fármacos pueden funcionar, pero la mayoría son placebos. Y otro porque cuando son componentes que tienen una carga energética, como son las cosas que vienen de la naturaleza, que tienen una carga energética principalmente por la luz solar y por los minerales de la tierra que absorben las plantas a través de las raíces. Entonces hay una carga energética, una carga vibracional y eso lo ingieres o lo aplicas en la piel. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, sí ayuda a estimular a través de la vibración y la resonancia a la mente para que la mente tenga una mejor manera de poderse ayudar a sí misma ayudando al cuerpo. Es decir, todo lo que le ocurre al cuerpo viene de la mente, pero el estado en que se encuentre la mente va a facilitar o a mejorar estos procesos, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir aquí pantalla. A ver. eh, más. Y vamos a ver sobre el cabello. Que dice, a ver, el cabello, ahí sale. Ok. El cabello simboliza la fuerza, la libertad, la belleza y la potencia. Está directamente vinculado a la dignidad del ser, a la esencia del poder. Sí, acuérdense la historia con Sansón, ¿no? Y muchos de los conceptos de la belleza siempre estuvieron asociados en la mitología con el cabello, ¿sí? Y de hecho, desde el tiempo antiguo, la masculinidad. Por ejemplo, expresiones como me pone, perdón, quiero decir, una de las cosas importantes del cabello sí es que es una forma de antena, ¿vale? Es un perceptor de antena. O sea, es un perceptor de ondas, vibraciones que ayuda a conectar, ¿sí? El ser que está en este plano con las partes más elevadas. Eh, Me pone en contacto con la energía espiritual, la energía cósmica y la supracósmica. El estado de los cabellos es también la representación del poder sexual, genital y reproductor. ¿Sí? Entonces, también la calidad en cómo se encuentra el cabello, si es débil, si está estropeado, si se cae con facilidad, muchas de esas cosas también tienen que ver. Está viendo a lo mejor una afección emocional o una autoestima en la parte sexual o una carencia de afecto también en el ámbito sexual, cosas similares que están relacionadas con la calidad del cabello, porque
También hay que entender que hay una conexión emocional. Por eso muchas veces hablan de ¿cómo se llama esto? No sé si se me viene ahora la palabra. Bueno, ahora se me fue. Bueno, se menciona mucho de cuando hay cortisol, era la palabra, no se me venía, cortisol. Cuando tienes estrés, cuando tienes preocupación, cuando tienes angustia, ¿eso qué hace? Precisamente propensa más la caída del cabello, ¿sí? Porque en realidad es tu conexión espiritual, te estás dejando centrar demasiado en los fenómenos, en el mundo de la proyección, en el mundo ilusorio, en el holograma, y no estás entendiendo cuál es el origen espiritual. Entonces, esa conexión, esos cables, ¿sí? Que es el cabello, esos cables de conexión pierden su utilidad. Entonces es importante mantener esa conexión para que el cuerpo regule la parte química que necesita para que el cabello esté en mejores condiciones. Es importante saber que mis cabellos son la imagen del poder que tengo para dirigir mi propia vida. Entre los factores que pueden contribuir a debilitar el cabello, podemos encontrar un gran choque. Lógico, hablamos en términos emocionales. Una reacción demasiado grande de impotencia y desesperación o una sobreexcitación causada por demasiadas preocupaciones e inquietudes en el mundo físico. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Y lo dice mucho, cada vez se habla mucho del estrés y la preocupación, cómo inciden en cuestiones de la salud y especialmente en el cabello. Los cabellos son antenas que unen nuestra cabeza, nuestro yo soy desde el punto de vista simbólico, con la energía cósmica, lo divino. Por lo tanto, un problema capilar a menudo, y como digo a menudo es porque no se aplica para todos los casos, hay que ver cada persona y qué tipo de pérdida, porque a veces hay partes que se estropean, partes que no, igual canas en ciertas áreas, ciertas no. Entonces todo eso depende de cuál es la sección del yo soy que se está viendo mayor afectada, ¿no? Y cómo se puede gestionar mejor, porque la cabeza es una zona muy general, puede ser la parte frontal, las entradas laterales, la parte de arriba, depende de muchos factores, ¿no? Entonces, eh, a menudo puede indicar que no se tiene mucha confianza en la energía divina que nos ayuda a restablecer contacto con nuestra capacidad para hacer nuestra vida, o sea, la vida cotidiana, el desarrollo de la existencia que tenemos en esta encarnación. Esta falta de confianza nos resta energía vital, ¿sí? La energía vital tiene que ver con el ser interior y es la que va a potenciar la energía en el cuerpo. Incluso mucho de lo que es la energía sexual, la energía del funcionamiento en general del cuerpo, el cabello, etcétera, la piel misma. Nuestro cabello es una protección adicional para la piel, ¿sí? Entonces eso también tiene su parte simbólica. ¿Por qué? Porque la piel es la que conecta, como explicaba ya en la clase, creo que fue la clase anterior, nuestro mundo interior con el mundo exterior. De modo que el cabello sirve para generar también una pequeña capa. ¿Qué significa esto en el nivel de la mente? La espiritualidad, ¿sí? Porque nosotros no solo tenemos el cuerpo que nos protege del exterior o el conocimiento que nos protege, ¿sí? De muchos problemas por no tener información, no tener conocimiento. Hello, Néstor, Roxana. Sino es el hecho de que también el cabello es importante desde el punto de vista espiritual, porque representa esto, el trabajo interior espiritual que nos protege. ¿Por qué? Porque en la meditación te ayuda a estar más relajado, gestionar mejor tus emociones, gestionar mejor tus ideas, hacer un autoanálisis, una autoterapia. Entonces, todo este ejercicio que estás haciendo te está ayudando a que las vibraciones que emiten tus pensamientos, que emiten tus emociones, sean distintas y se regulen de manera que no impacten al cuerpo de la manera que lo harían si no se practicasen este tipo de actividades. Eso es lo que significa también en gran parte el cabello, ¿vale? El cabello está ahí para recordarnos que debemos sentirnos protegidos por nuestro Dios interior, ¿vale? Voy a poner la siguiente diapositiva. Creo que alguien quería preguntar algo. A ver, si quieren preguntar. A ver, le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Ah, vale, esta es la historia de Sansón, ¿no?
Jueces 16-17. Hay gente que en verdad tiene su fuerza en el cabello porque, ¿qué? Que parecen, que parece un poder sobrenatural. Dalila es un arquetipo o símbolo de algo que debemos cuidarnos de una tradición. Vale, por ejemplo, en el caso de que hay personas que tienen muchísima fuerza y lo relacionan con el cabello, lógicamente el cabello en sí no tiene ningún poder. Las cosas son lo que tú consideres que son. La cuestión, si es cierto, es que si tú tienes inculcada la idea, por ejemplo, del relato de Sansón, ¿sí? De Shamshon y Dalila, puedes tener una convicción desde niño o una creencia interior de que el cabello está relacionado con la fuerza, ¿sí? Y aunque en el nivel de la forma es así, ojo, en el nivel de la forma, no en el nivel de la mente, eh, puedes sugestionarte y condicionarte a la idea. Entonces, ¿qué haces? Creas una convicción respecto a un objeto. Esto es como cuando tienes un talismán o cuando focalizas tu energía en algún arquetipo, en algún concepto, en algún objeto o lugar. Entonces, si tú pones tu fe, o sea, tu convicción, tu plena certeza en algo y consideras que eso va a ser así, así será. Por eso Jesús decía, hágase conforme a tu fe, hágase conforme a tu convicción. Él no decía, hágase porque yo lo digo, sino que las cosas serían según el nivel de convencimiento de la persona. En consecuencia, si tú tienes tu fe puesta en el cabello y consideras que si tienes el cabello largo eso te va a dar fuerza y lo llevas al nivel subconsciente de esa convicción, efectivamente cuando cada vez que te veas y sientas con el cabello largo, vas a autosugestionarte en la idea de que es el cabello el que te está dando fuerza. Es un ejercicio práctico, es como llevar un amuleto. El amuleto no tiene ningún poder, pero para tu subconsciente siempre es un recordatorio de algo. Entonces ayuda a estimular tu mente, ¿sí? Es como una programación que tú mismo te haces, como cuando repites ciertas palabras, eliges ciertas prendas o ciertos objetos para decorar, tu cuerpo me refiero, o cuando, o sea, muchas cosas que eliges en sí no tienen ningún poder, pero inconscientemente estás utilizando para que te sirvan como estímulo. Ahora, desde el punto de vista arquetípico, y ya lo explicaré en otro momento, pero bueno, ya que lo mencionas, Dalila representa el concepto del no creer en uno mismo, ¿sí? Porque crees, o sea, si nos vamos, bueno, yo lo quería mencionar en las clases de Cábala respecto a la Biblia, pero para resumir, ya que haces la pregunta, Sansón representa esa parte de nosotros que confía, ¿sí? O sea, que se le ha dicho que confíe y crea en sí mismo y en sus capacidades. Y de hecho es lo que ocurre en la historia de Sansón. No obstante, él tiene su mente en otro lugar, ¿sí? Pone su fe, su convicción o su creencia en otro tipo de cosas y al final eso es lo que le trae siempre problemas. Si observan una y otra vez en la historia de Sansón se ve lo mismo. Él sabe que tiene un potencial, pero él no se centra en ese potencial a pesar de que es evidente para todo el mundo que tiene una fuerza sobrehumana. Entonces para él siempre la debilidad está en el exterior, ¿sí? Y esa debilidad es lo que al final termina convirtiéndose en un problema. ¿Por qué? Porque él no quería ver la realidad. Y como no quería ver la realidad, le arrancaron los ojos, porque con los ojos es con lo que estás viendo. Entonces, todos estos símbolos son importantes y como digo, no es que no sea real la historia a nivel de los fenómenos. Acuérdense que las cosas que ocurren siempre existen en ambos niveles, en el nivel de la forma, de los fenómenos y en el nivel de la mente, ¿no? Metafísica o espiritual, como se le quiera llamar, ¿vale? Bueno, la siguiente diapositiva está siguiendo con el asunto del cabello. Una persona pierde su cabello cuando vive una pérdida, ¿sí? Pierdes el cabello porque estás perdiendo, ¿sí? Esa es la pérdida. Se cae el cabello porque no necesita la antena, ¿bien? O tiene miedo de perder algo o a alguien, ¿sí? Ocurre también en el ámbito sentimental. Se identifica demasiado con aquello que corre el riesgo de perder o con lo que perdió, perdón, y experimenta un sentimiento de impotencia. Acuérdense, la parte sexual muchas veces lo asociamos con el término impotencia por no poder, ¿sí? No poder procrear, no poder desarrollarse sexualmente la masculinidad, no poder. Entonces, como no puedes, hay una conexión también con el asunto del cabello, ¿sí? De tus virtudes. De hecho, fíjense, la autoestima de muchas personas se afecta cuando hay carencia. No, si no tienes barba o bigote, casi nadie le importa eso. A alguno que otro le parece importante. Pero cuando tienes pérdida en el cabello, eso sí es mucho más importante, o a lo mejor las pestañas, las cejas, dependiendo también de la edad.
pero cuando se trata del cabello te afecta más. Si se te cayese el pelo, el resto del cuerpo creo que a pocos les parece relevante. ¿Por qué? Porque lo asocias con la estética, con la silueta, la parte simétrica que le da a las facciones de la cara, ¿no? Entonces, está muy relacionado con la autoestima. También es posible, a ver, ok, sí, o bien se siente tan desesperado o desesperada para arrancarse los cabellos, es una metáfora, ¿no? También es posible que se acuse de perder algo o de hacer que alguien pierda algo por una decisión suya. En general, es una persona que se preocupa demasiado por el aspecto material de su vida y tiene miedo de la opinión de los demás, del que dirán. Si este es tu caso, sí, pero si este es tu caso, observa lo que acabas de perder o temes perder y verás que crees ser alguien gracias a ello. Esta creencia es la que te perjudica. Te identificas demasiado con lo que tienes y haces, más que con lo que eres. Crees que si tienes ese objeto o esa persona, los demás creerán que eres una mejor persona. Dile a tu yo interno que si el universo decidiera que algo o alguien debe desaparecer de tu vida, seguramente habrá una buena razón para ello. Es necesario que aprendas a no depender de lo que perdiste o de lo que temes perder. Así aprenderás el desapego, un principio tan importante que enseñaba ya Krishna hace miles de años. Acepta también que cuando tomas decisiones lo haces con lo mejor de tus conocimientos y que las consecuencias son experiencias que siempre te enseñarán algo, porque estamos en un proceso evolutivo, es decir, no desde el punto de vista de Darwin, sino que estamos medrando, estamos creciendo, nos estamos superando, estamos progresivamente siendo la mejor versión de nosotros mismos permanentemente. Bien, entonces puedes tener, sí, este tipo de situaciones que te afectan, pero hay que irse al interior, al yo, y reconocer que lo más importante que puedes tener son dos cosas. Primero, el cuerpo. Ya el solo hecho de que tengas un cuerpo, como decía Jesús, ¿qué más que la ropa o el vestido, la elegancia? No quiere decir que no quieras ir vestido de forma bonita o no te guste vestirte de forma elegante, pero ¿qué más regalo que el cuerpo? Que te permite caminar, te permite interactuar, te permite disfrutar de cosas, de cosas que comes o bebes que son agradables, que te permite nadar, que te permite trepar, que te permite disfrutar de la luz solar, que te permite experimentar. ¿Qué más que el cuerpo, no? Y lo segundo, ¿qué más que la vida misma? El hecho de estar vivo, el hecho de tener libertad, de tener salud, de poder moverte, ¿no? Entonces, si ya tienes eso, ya tienes lo más espectacular, lo más grande de la existencia, y a veces uno se preocupa por otro tipo de cosas que en realidad ni siquiera están dentro de nuestro alcance en el momento que nos podemos estar encontrando en una situación, ¿no? Por ejemplo, conocimiento. Yo no tengo un conocimiento o una experiencia sobre determinada cosa, sobre algo que me estaba ocurriendo. En consecuencia, pues como no sé, yo mismo me la juego, yo mismo me genero problemas hasta que aprendo. Cuando ya conozco, ya la experiencia y el conocimiento no van a evitar que gracias a la sabiduría que he adquirido y a lo que sé, no vuelva a caer en ese tipo de errores y pues puede ocurrir con los desamores, puede ocurrir en las finanzas, puede ocurrir a nivel judicial, puede ocurrir en muchísimas cosas. El conocimiento es lo que siempre nos va a estar respaldando, el saber. Mientras no sabemos, caemos, necesitamos que nos salve el saber las cosas para evitar ser víctimas, empezando por conocer que el origen de todas las cosas viene de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es aceptar las cosas, valorarlas, saber por encima de todo que cada momento que vives está siendo expresado el amor. Y no el amor en el sentido como la sociedad lo entiende, sino que el verdadero amor y el amor más grande del universo es el hecho de la experiencia que estamos viviendo en el universo, que todos somos uno y estamos medrando, que no hay que temer ninguna cosa, como dice Jesús. Nada real puede ser amenazado porque nada irreal existe. En eso consiste la paz de Dios. ¿Sí? Entonces, estamos viviendo dentro de un sueño que está en la mente de Dios. ¿Qué te puede pasar? Que no te guste, o sea, ¿qué te puede pasar malo en realidad o destructivo si lo que te ocurre entonces, si estás dentro de Dios, es bueno? Aunque no te guste, no significa que no sea bueno. Si lo ves a término futuro, posiblemente de allá sí puedas entender que gracias a lo que estás pasando vas a llegar a un resultado que te va a gustar, pero en el momento no te gusta. En consecuencia,
Si lo miras como una semilla, es una semilla de amor, porque tiene el propósito de llevarte a algo mucho más grande, aunque en el momento no te guste. Y ese es el amor que está en el universo y en todas las cosas que vivimos. Bueno, eso con el respecto del cabello, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. También es cierto, como hablo en términos de los fenómenos, que uno también puede ayudar a estimular gracias a la química, porque cada elemento, cada mineral, cada cosa tiene una resonancia, todos los átomos tienen una vibración. Entonces, no está de más si quieres comprar, ¿cómo se llama? Ronquina, o si quieres comprar minoxidil, o si quieres comprar aceite de ricino, o si quieres, claro, para el cuidado del cabello, masajearte, porque estimulas, hay un flujo de energía a través del masaje, que tomes luz solar, que permitas que la cabeza oxigene, que te peines, porque también el peine ayuda a estimular. Entonces, no son trucos mágicos, pero complementan muy bien los procesos, ¿sí? De la mente, porque le están haciendo, es como lo estás mimando, entonces estás ayudando emocionalmente a la mente a que pueda trabajar mejor en los procesos de sanación. Pero por encima de todo tiene que ser el trabajo interior, porque de otra manera vas a estar buscando soluciones mágicas por todos lados y no te van a funcionar, ¿sí? Am, porque si la mujer no se cubre, que se corte el cabello. Que le vergonzoso a la mujer cortarse el cabello. 1 Corintios 11. ¿Qué significa el cabello largo en una mujer? Sí, porque hay iglesias que piden usar velos a las mujeres. Según las investigaciones, Jesús tenía cabello largo o corto. Bueno, voy de atrás para adelante. Jesús tenía el cabello más o menos por aquí, no tenía largo en el sentido de que le llegase a los hombros. O sea, no es como, como lo pintan en las películas o en con las esculturas, ¿no? Bueno, igual. Las esculturas que andan por todo el planeta, esas que ponen a los cristos y demás, están representando es al anticristo, no a Jesús. Jesús no tenía esa apariencia. Entonces él tenía más o menos el cabello por aquí, ojos, tengo entendido ojos entre verde y color miel, ¿vale? La pregunta otra vez yendo de atrás para adelante. ¿Por qué hay iglesias que piden usar velos a las mujeres? O sea, te refieres a estos templos que llaman iglesia o congregación. Pues porque se toman las cosas al pie de la letra, ¿sí? El mismo Pablo estaba diciendo, ya la mujer tiene su cabello como velo, es una forma de protección. Primero la estética, ¿sí? La parte de la belleza, gran parte de la belleza de una mujer está en su cabello y cómo lo cuida, ¿no? Porque es una forma también que representa la salud, por eso se centra mucho en el brillo del cabello, el volumen del cabello, el corte del cabello, el color del cabello, porque ahí está la parte principal, ¿sí? Y al mismo tiempo se protege, es una forma representativa de un velo, ¿sí? Para protegerse. En cambio, el hombre, por ejemplo, tiene otras formas de protegerse. Su complexura, por ejemplo, ya de por sí, los huesos que son más fuertes, la musculatura que es más fuerte, el temperamento. Entonces, hay dos formas distintas, igual que la mujer se puede valer mucho más de la astucia, se puede valer mucho más de la creatividad, se puede valer mucho más de la parte femenina, se puede valer mucho más de otro tipo de talentos. Entonces, es un complemento bastante bien donde cada quien se puede proteger, ¿sí? A de su debida manera. Igual, también hay mujeres que saben artes marciales y tienen, porque van al gimnasio y que te pegan una patada y te rompan los dientes, pero hablando en términos generales, ¿no? De lo que son las virtudes de cada uno, ¿no? Em, a ver, ¿qué significa el cabello largo de eso? Bueno, la pregunta que tenían. Voy a poner la siguiente diapositiva. A ver. Bueno, el corazón. Bien, que también es un tema muy interesante. Aquí lo hice corto, pero no sé si en otra ocasión me he extendido más porque también es un tema importante, especialmente porque en cierto momento muchas personas se ven afectadas del corazón o de las arterias o vasos complementarios que tienen las arterias, la entrada y la salida de las válvulas, todo esto es también todo un universo, ¿sí? Tiene toda su ciencia, el corazón es uno de los elementos más importantes, igual que el corazón, ¿no? Perdón, igual que el cerebro, quiero decir. El cerebro, que lo hemos mencionado muchísimas veces, el corazón también tiene su parte importante, porque el corazón tiene dos ámbitos esenciales que hay que entender. Primero es una representación de la mente, desde el punto de vista emocional, ¿sí? Y lo segundo tiene también mucho que ver con con la mente, ¿sí?
De hecho, había conceptos en la Biblia que cuando hablaban sobre el corazón y decían guárdate del corazón y esto el corazón, lo más preciado del corazón, en realidad se refería a la mente, desde el punto de vista del sistema emocional. Básicamente se estaba refiriendo, era eso, ¿sí? Y lo segundo más importante es porque, y que está directamente relacionado, porque dice de él mana la vida. Lógico, porque lo que está bombeando en el corazón es sangre y la sangre es lo que está permitiendo al alma funcionar en el cuerpo. Es como una especie de sistema computacional que está dentro de las células blancas, que es lo que llamamos información genética, ADN, cromosomas, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una serie de códigos, ¿sí? Y hay un algo, ¿sí? Muy interesante, que es como si no fuese esta dimensión, que permite que haya un nexo, una conexión entre algo no físico, que es el alma, y algo físico, que es el cuerpo. Si no fuese por eso, un alma no podría moverse en un cuerpo. O sea, esa es la ciencia que tiene la sangre. Y lo permiten los animales, lo permiten las personas, y es una forma de lo que tienen los árboles, que llamamos la savia, ¿no? Eso una textura, un material que permite fluctuar la parte energética a través de ella en una forma de vida. Precisamente está la clave, ¿no? Bueno, entonces, a ver. mm, vale. El corazón está vinculado al cuarto chakra o cuarto centro de energía, ¿sí? El que está aquí en el tórax. Representa el amor, mis emociones, mi capacidad de amar, la energía, la vitalidad y la seguridad. La energía del corazón irradia en todo el cuerpo, sobre todo en el cuello y el plexo solar. El corazón es un tipo de bomba energética que hace circular la vida, la sangre, a través del cuerpo entero. La circulación sanguínea distribuye la energía vital necesaria a la felicidad, al equilibrio, a la alegría de vivir, así como a la paz interior. Es pues esencial que manifieste el amor dirigiendo la energía del corazón hacia las más bellas energías espirituales disponibles. Cuanta más atención presto al amor, la compasión y el perdón, más mi corazón trabajará en la alegría, la paz, bueno, sí, la felicidad. Mi corazón será afectivamente estable, protegido de cualquier decepción. Un corazón de ritmo suave y armonioso indica una persona interiormente calmada. Mi ritmo cardíaco varía cuando estoy desequilibrado, perturbado en amor o sensible a mis emociones. Entonces, acepto abrirme al amor, entrego cualquier reproche al cuidado del universo, dejo de criticarme al punto de ponerme enfermo y sobre todo acepto perdonar. Es perdonándome como puedo aceptar mejor el amor de los demás. Pero hay algo más también que hay que entender respecto del corazón, porque muchas veces hay fallos, ¿sí? Cardíacos cuando una parte emocional viene de am, estarte provocando ira, rencor, frustración y cosas similares desde hace mucho tiempo. Hay que saber diferenciar entre cuando hay am, patrones, ¿sí? Que estás llevando a cabo, que están enfermándote, pero son de corto tiempo, o sea, se vienen produciendo hace poco. Entonces, normalmente no van a ser como el tipo de lo que llamamos cáncer, no van a ser del tipo de problema del corazón, no van a ser el tipo de problema en los huesos, puede ser más del tipo de cistitis, de dolor de estómago, de diarrea, de vómito, de algo en la piel, o unas venitas en los ojos que no se nos rompen, o dolores en las muelas, no, también, no. Caída de cabello, sí. Eh, Puede ser también olor corporal. Bueno, ese tipo de detalles sí son cosas que nos vienen afectando en las últimas horas, en los últimos días, sí, o en las últimas semanas. Pero cuando ya hay algo que viene de mucho tiempo, especialmente de la infancia, es cuando empezamos a ver cosas que tienen que ver con lo que llamamos cáncer, que tienen que ver con la matriz, que tienen que ver con los senos, que tienen que ver con los huesos, que tienen que ver con el corazón, incluso con los pulmones, que tienen que ver, pues yo diría que en algunos casos, si se prolonga por mucho tiempo, el propio estómago, como la acidez, ¿sí? O las alergias. Eso yo lo expliqué también en su momento.
Después está el sistema digestivo, ahora lo voy a explicar, ¿vale? Entonces hay que saber diferenciar y el corazón es uno de los que se ve bastante afectado por eso. Y el cerebro también llega a afectarse cuando hay una conexión tóxica entre el aparato digestivo y el cerebro. Y ahora lo voy a explicar, ¿vale? Entonces voy con la siguiente diapositiva. Por eso aclaro, saber diferenciar en cuanto hay cosas que vienen, que son temporales, ¿sí? Que requieren que simplemente te estabilices y te pongas, ya, te centres en el ahora. Y hay otras que vienen de estar intoxicándote hace mucho tiempo. Ahí tienes que trabajar mucho el perdón hacia las personas a las cuales les tienes resentimiento, rencor, donde hay falta de perdón, porque necesitas más trabajo en lo más profundo. Y es una buena analogía bueno, digamos, el mismo concepto de los embriones, ¿sí? La palabra, el concepto del exodermo, del mesodermo, ¿sí? Y porque hay tres capas embrionarias. Lo mismo el cerebro tiene tres capas. Entonces hay una capa de las experiencias más superfluas que podemos estar experimentando, ¿sí? Hay una capa un poco más profunda del subconsciente y después hay una mucho más profunda que podríamos decir del inconsciente, igual que consciente, subconsciente, inconsciente en términos de la mente, que es donde vienen cosas arraigadas hace bastante tiempo. Y ellas son las que pueden terminar acabando con la persona afectándolo gravemente en la salud a largo término, ¿no? A largo plazo. Y esas implican un trabajo interior y a veces es incluso mejor hablar con quienes has estado en, en conflicto para poder procesar esto. En algunos casos la persona con la cual tienes algo no te quieres desapegar de ella o ya se fue, ¿no? Entonces tienes que hacer un ejercicio dinámico como puede ser, um, ¿cómo se dice? Las constelaciones familiares, como puede ser una hipnosis consciente. Hay diferentes ejercicios que puedes hacer con la ayuda de alguien o tú mismo para poder encontrar una forma de poder sanar y ayudar, especialmente en el caso del corazón, a que las arterias y las venas se limpien, se engrosen y permitan el flujo de la sangre, ¿vale? Porque eso también está representado en cuando te alimentas de determinadas cosas, ¿sí? Para querer evadir o quieres un poco de ira, que es lo que representa la carne, para poder contrarrestar eso que te molesta dentro o para poder reivindicar eso que te molesta dentro. Entonces, ¿qué hace eso? Tapa las venas por dentro, ¿sí? El endodelio. Ahora, cuando se presenta un problema en el intestino delgado, no sé si no lo puse. Un segundito. A ver, no sé si lo puse, lo vuelvo a poner. Sí. Ahora, ¿sí salió? Ah, sí, ahí está. Bueno, cuando se presenta un problema en el intestino delgado, que hay que saber que son dos elementos que, vale, son en cierto sentido complementarios porque tenemos el estómago, tenemos el duodeno, tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, el colon, ¿no? Entonces, como toda una estructura de la digestión que se refiere a las experiencias que estamos asimilando o las que no podemos asimilar, ¿no? Pero primero pasa por el intestino delgado, que es la primera fase de absorción, de absorber las experiencias, las ideas y el conocimiento. Y después el intestino grueso, que es el que se encarga de asimilar el poco líquido que queda. Por eso cuando queremos limpiar bien el organismo, tenemos que comer fruta antes de cualquier otra cosa, porque la fruta es la que primero va a llegar allá, casi todo es azúcares, perdón, es líquido, tiene la glucosa que necesitas, vitaminas, minerales, y se va a encargar de ayudar a limpiar, ¿no? Entonces, es importante conocer esa distinción. En cuanto al intestino delgado, está relacionado con la incapacidad de la persona para retener y absorber bien lo que es bueno para ella de entre los acontecimientos de su vida diaria. Es una persona que se aferra mucho a los detalles en lugar de ver la situación globalmente, en un sentido contextual. Aun cuando solo una parte de lo que sucede no le convenga, su tendencia será de rechazarlo todo. Por una insignificancia teme carecer de lo necesario. ¿Vale? Eso en términos resumidos, ¿no? El intestino grueso, lo que ocurre ahí los problemas ahí es cuando una persona tiene dificultad para deshacerse de viejas ideas o creencias que ya no le son necesarias. El ejemplo, el estreñimiento.
o que rechaza demasiado rápido los pensamientos que podrían beneficiarle. Ejemplo, la diarrea. A menudo sufre contrariedades fuertes que le resultan imposibles de digerir. Bien, entonces fíjense un ejemplo en esto, hablando en términos de alimento. Las cosas que estás ingiriendo, las cosas que comes, tienen una vibración, ¿sí? Producen una resonancia. Tienen un código, por tanto, un código que interpreta la mente. Cuando estás consumiendo algo que no tiene vida, sí representa la ira, como son las carnes, ¿no? Da igual el tipo de carne que sea, varía poco, hay poca variación. Entonces, cuando llega al intestino grueso, se ha podrido, ¿no? Entonces, lo que nutre el cerebro viene de ahí y afecta la parte de la gnosis. Entonces, tu criterio sobre la vida va a estar muy relacionado con el hecho de que te estás alimentando de las decepciones y de la ira guardada, ¿no? Cuando, por ejemplo, consumes fruta, al principio es que tú mismo te estás permitiendo ir a las cosas básicas de la vida sin demasiada complejidad y encontrar y valorar las cosas más dulces de la vida sin necesidad de demasiada complejidad, ni tener que procesarlo y darle vueltas y tener que darle demasiadas explicaciones, que en términos del nivel de la forma es cuando tienes que procesar los alimentos o hacer jugos procesados. No, simplemente consume la fruta tal cual como es antes de cualquier otra cosa. Se podría decir también romper un ayuno. Entonces, es lo primero que ingieres, ¿sí? Eso te ayuda también a limpiar. Y si ven, aquí está nuevamente una analogía. Como he dicho muchas veces, también el color de los alimentos tiene una resonancia y tiene también una relación con algunos de los centros de energía del cuerpo. Ahora voy a poner una más como modo de tiempo. Acá, muy bien. Voy ahora con los pulmones. A ver qué pregunto aquí. Un segundito. Estaba preguntando al Android. Proverbios 25. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Es cierto que en el corazón están las respuestas a nuestras inquietudes de la vida. ¿Existe alguna meditación enfocada en el corazón para ser guiados? Bueno, el corazón es la construcción física de nuestro sistema emocional. Y el sistema emocional procede de la mente. Entonces la mente es la que está creando el corazón. Sí, la mente es la que está creando todo el cuerpo, como está creando las experiencias que estamos viviendo. En consecuencia, cuando quieres conocer tu mente, basta que interpretes el cuerpo, haces un análisis del cuerpo y descubres qué es lo que está ocurriendo en la mente. Si es más fácil hacerlo de esa manera en vez de autoanalizarte más bien. Entonces, cuando, a ver, cierto, que en el corazón está respuesta a nuestras inquietudes de la vida. Pero no es en el corazón representa, ¿sí? Este concepto, el valor de la vida, como los egipcios que llamaban al corazón de Ib, ¿sí? La fuente de las emociones, de los sentimientos. De hecho, cuando pesaban a los seres, pesaban el concepto del Ib, que era lo que realmente había en tu ser, ¿no? Entonces, a ver, se me fue la estaba leyendo. Las inquietudes de la vida. En términos de la Biblia, acuérdense, cuando habla del corazón, se está refiriendo a la mente, pero se está refiriendo a la mente mayormente en el sentido de cómo tú te dejas llevar por tus emociones, no se está refiriendo primeramente a tus pensamientos, porque en realidad tus pensamientos y tus emociones están muy ligados, están estrechamente ligados. Como digo muchas veces, controlar tus pensamientos es un poco absurdo. Es más fácil cambiar tu sistema de creencias a través de aquello con lo que te educas, qué tipo de libros lees y con qué asiduidad, qué tanto lees, y cómo tú haces autoanálisis de tus emociones. Entonces ahí es donde radica el concepto bíblico de analizar tu corazón, que es la fuente de todo, en ese contexto, ¿no? ¿Existe alguna meditación enfocada en el corazón para ser guiados? Lo mismo, como digo, claro, el asunto no es el corazón en sí, el corazón solamente es la parte, es el holograma físico. El origen es tu fuente de emociones, está en tu mente. Primeramente en las creencias que tienes arraigadas, tus convicciones sobre la vida. Esto es así, esto es así, estoy convencido de esto, yo creo lo otro.
esa es tu jerarquía de valores, tu sistema de creencias, ¿no? Entonces, em, ¿qué meditación puedes hacer para gestionar la parte emocional? Es que la meditación en sí te sirve para eso. Es como ya he explicado muchas veces y ahí André y todos compartido varias de las meditaciones más prácticas y elementales en el canal de YouTube. Empiezas la meditación y lo más indicado que me parece a mí, si no tienes tu libreta para anotar todas tus cuestiones de psicoanálisis o autoanálisis, es empezar por lo más evidente que te está molestando en tu vida diaria, en tu día a día. ¿Con quién estás teniendo conflictos? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué es lo que te tiene preocupado? ¿Qué te afecta emocionalmente? ¿Qué sientes que no va bien? ¿Qué sientes que quisieras conseguir? Creo que la mejor manera es tener uno una libreta, ir tomando apuntes respecto de eso, porque llevas un orden, una dinámica. Mira que Jesús dijo, hacer discípulos. Discípulos quiere decir disciplina. Y la disciplina requiere a veces metodología, ¿sí? Estrategias. Entonces, una de ellas creo que es tener libreta o libretas para diferentes cosas, libretas pequeñas para diferentes cosas. Y una de ellas es justamente para tu psicoanálisis. Ver cuál es el asunto y tomar, decir, por ejemplo, empezar con preguntas, ¿no? Toda evaluación que quieras hacer, empezar directamente con una pregunta, no con una afirmación. Decir, ¿por qué tal cosa? ¿Sí? Porque el por qué indefectiblemente te va a llevar al para qué. O sea, hay una razón de ser. Entonces, hacer la pregunta. Luego otra pregunta es, ¿por qué creo que esto me está afectando? ¿Por qué creo que esto es un problema? Y luego la siguiente pregunta es, ¿cómo creo que esto se puede solucionar? O cómo creo o sí creo que esto me va a hacer sentir mucho mejor, o sí creo que esto es lo que yo estoy buscando, o sí creo que esto es lo que necesito, o sí creo que esto es lo que me va a alcanzar más hacia la felicidad. Entonces es a través de estas preguntas clave donde podemos encontrar mucho del proceso de aceleración en la sanación de los aspectos que están relacionados con el flujo de energía emocional en el cuerpo, ¿sí? Cuando no tengamos claridad sobre cuál es el problema que hay sobre una gestión o una zona del cuerpo en concreto, basta que uno se meta y busque un libro o hasta en propio Wikipedia, decir, tengo un dolor, por ejemplo, el vaso, pues miro en internet qué significa el vaso. Y tomo cada una de las apreciaciones de lo que significa el vaso y analizo, le pido al Espíritu Santo, guía, y le digo, ¿qué significa esto en el nivel mental? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo relacionar con un arquetipo? Y puedes encontrar que a lo mejor el vaso te está diciendo algo. Y no me estoy refiriendo a que mires un vaso de beber, sino me refiero al vaso cuando te quedas, como en España dicen un flato, que se te mete un aire en cierto momento, especialmente cuando estás corriendo, ¿no? Como que el aire se te metió, no pasó por los pulmones, sino que se te quedó ahí como en ¿cómo es? Acostalado. Bueno, a ver, la otra pregunta que hiciste. Ah, vale. Me buscarán y me encontrarán cuando busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Esta es una forma perfecta de expresar lo que estamos hablando. Es verdad que al creador hay que buscarlo con el corazón. Em, bueno, o sea, no hay que buscar ningún al creador. Nosotros ya estamos en el creador. Es como decir las células, vamos a buscar al cuerpo. ¿Sí? Nosotros ya estamos en el creador. Y si por alguna razón lo dudas, mírate al espejo. ¿Sí? Ahí vas a ver al creador. Mira a las personas que tienes a tu alrededor, vas a ver al Creador. Mira la naturaleza, mira el cielo, mira la tierra, vas a ver al Creador. Percibe cualquier experiencia que estás viviendo y ahí está la firma del Creador y todo el guión de lo que está desarrollando. ¿Vale? Eh, Se refiere a utilizar el cuarto chakra con todo su poder o usar nuestros sentimientos. El concepto del cuarto chakra es el centro, lo que digo, el plexo solar, de la fuente de energía del rayo verde, ¿sí? Que está conectado con la naturaleza, que está conectado con la parte de nuestras energías más potentes, porque es el centro de energía en sí, aunque el más fuerte es el centro del rayo rojo, ¿sí? El verde es el del equilibrio, o sea, es el corazón, la fuente de las emociones, es el equilibrio de todo el ser, es el equilibrio de todo el individuo. Fíjense que tenemos arriba
lo que es el pensamiento. Tenemos abajo lo que son las partes instintivas, reproductivas, de supervivencia, de caza, el instinto de lucha. Pero en el centro, lo que equilibra la parte espiritual y la parte primitiva es el yo soy del hombre, del ser humano. Y no me refiero a hombre en la parte masculina, me refiero a hombre como ser, que tiene el masculino y tiene lo femenino. ¿Sí? A ver qué más comentaste aquí. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. A ver. El corazón tiene poder creativo, porque la escritura menciona que si no hay dudas, podemos tener lo que queramos en la oración. El corazón es el secreto de la ley de la atracción. No es el corazón en sí, pero sí es cierto que cada uno de los centros de energía tiene un flujo de vibración que altera de una manera o de otra la conciencia, el cuerpo y la realidad que nos rodea, ¿no? De hecho, los centros de energía son una proyección vibracional de nuestra propia conciencia, ¿no? De los centros de energía que son análogos a los siete cuerpos, que son análogos a las siete dimensiones. Por eso el concepto de los 7 días de la semana, etc. Entonces, eh, el poder creativo es una combinación entre la concentración del centro del rayo azul, ¿sí? Que es el tercer ojo, con la energía primitiva del rayo rojo, con la gestión correcta del rayo verde. Pero en realidad todos los rayos están en combinación y están trabajando juntos. ¿Sí? Hay un flujo de energía que crea este toroide, ¿sí? Que podemos llamar la mente en términos de ¿cómo se podría decir? Si se pudiese imaginar una locación, una ubicación, una forma, imaginaremos como un donut, ¿no? Un flujo de energía, una manzana que entra y sale y pasa por estos 7 centros de energía como si fuese la ley de Ampere, que donde hay un flujo de energía dentro de un positivo y un negativo se crea un magnetismo, se crea un flujo, ¿sí? Y eso altera la realidad, ¿no? Produce una onda. Entonces, sí tenemos que el centro, lógicamente, es el corazón, porque fue la fuente emocional, la fuente de energía de todas las emociones, porque es lo que produce mayor rango de energía. Pero no es que sea lo que crea desde el punto de vista de que es la fuente de creación, sino que es la fuente de la energía de mayor fuerza. Pero requiere que haya una conexión con la mente porque la mente es la que tiene la idea, la que tiene el pensamiento, la que tiene el concepto, ¿sí? Y sí o sí va a depender de la fuente de energía primaria, que es la energía de rayo rojo, ¿sí? Entonces hay una correlación entre cada uno de los centros de energía para poder lograr eso. Em, el corazón es el secreto de la ley de la atracción. Es todo de lo que estamos hablando. La ley de la atracción no es otra cosa, sino todo aquello de lo que estoy hablando. Es el magnetismo, ¿sí? Que produce la mente, que produce el corazón. Todo eso está produciendo un flujo de energía que produce un magnetismo. Es que es el magnetismo, cuando hay un flujo constante en, 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 en un objeto o en un lugar y pasa constantemente ese flujo de energía, empieza a producir una resonancia, una onda, una vibración, altera la realidad um, por la ley de Ampere, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a generar una alteración en los campos, ¿sí? El campo de realidad. Cuando ese flujo de energía entra y vuelve y sale, ya empieza a producirse un campo electromagnético. Entonces, si el campo electromagnético, aunque se centre, valga la redundancia, en el centro, que es el corazón, en realidad el origen está en la mente y por tanto está en el pensamiento. Podríamos decir que se centra en el tercer ojo. Aquí es donde tú concentras tu pensamiento, ¿sí? Te focalizas. Entonces, parte de ahí concentras en el centro de energía rojo y a partir de ahí es de lo que se está creando. Luego, lo más importante es la visualización, pero tú no visualizas desde el corazón, visualizas desde la mente, por eso se dice tercer ojo, porque es el ojo que ve el espíritu. Entonces, tienes que visualizar qué es lo que quieres, pero visualizar a veces no es suficiente, especialmente cuando hay muchos programas que bloquean lo que quieres conseguir. Entonces, primero tienes que centrarte
en visualizar qué es lo que quieres y tomar nota. Como digo, primero, por qué lo quiero, qué es lo que me lo impide y qué creo que necesito para conseguirlo. Y si lo consigo, eso me va a hacer feliz. Entonces es a través de este tipo de preguntas que empiezas el psicoanálisis, el autoanálisis, porque por mucho que quieras utilizar los flujos de energía para construir algo, hablando en términos de ley de la atracción, si no corriges tu mente, tu propia mente te va a frustrar porque te va a bloquear, te va a sabotear las cosas que quieres lograr, porque en un nivel subconsciente tú dices que no. O sea, en un nivel consciente tú dices, quiero tener mayores ingresos de dinero, pero en el nivel subconsciente, que es el que ha sido marcado con los estigmas de las creencias incapacitadoras, tú dices, no es que si tengo más dinero voy a ser mala persona. Es que si tengo más dinero no voy a entrar al reino de los cielos. Es que si tengo más dinero voy a ser un déspota. Es que si tengo más dinero voy a tener que pagar más impuestos. Es que si tengo más dinero me van a querer robar. Entonces, tu subconsciente tiene una serie de creencias que tienen más fuerza que tu creencia. Entonces, que tu creencia consciente. Entonces, tú puedes visualizar lo que deseas y es muy bonito. Y puede que empieces a magnetizar muchas estructuras atómicas alrededor tuyo en el tiempo para eso. Pero el que eso se acelere o se llegue a dar al final va a depender mucho de que tú primero corrijas esas creencias que tienes respecto de lo que quieres traer, ¿sí? Porque a veces dices, me gustaría tal cosa, pero en el fondo tienes miedo, o en el fondo te preocupa tal cosa, o en el fondo dices, Es que lo que implica conseguirlo, una cosa es fantasear, otra cosa es imaginarme tener que hacer el esfuerzo que hace falta para conseguirlo. Es como el tema del dinero, ¿no? Que a veces se habla de, de trucos para ganar más dinero, pero en realidad se trata del esfuerzo y la voluntad que tengas. Sabes que con un trabajo, o sea, la mayoría de personas con un trabajo no se van a poder hacer ricos porque están limitados en tiempo y dinero y energía. Entonces, cuando buscas la creatividad, expandirte, crear más ideas, más cosas, sabes que cuanto más quieras, más vas a tener que hacer. Entonces, hay una implicación y requiere tiempo y paciencia y constancia y voluntad, más que un truco mágico de frotar la lámpara y decir, a los 3 meses me hice rico. ¿Sí? No funciona de esa manera. Entonces, bueno, hay quienes lo hacen, ¿sí? Utilizan la ley de la atracción y adquieren dinero, pero no siempre les dura mucho el dinero porque su mente no está capacitada para administrar cantidades grandes de dinero y de hecho se sienten culpables y subconscientemente se sabotean para deshacerse del dinero y en menos de un año no solo no tienen nada, sino que están hasta endeudados porque no se sienten dignos de la prosperidad por la razón que sea, ¿no? Eh, bueno, de momento lo voy a dejar hasta ahí. Pulmones, queda hígado, huesos y ya continúo con otros temas que voy a agregar para la próxima clase. Eh, dejar de compartir. Ah, ya estaba dejando de compartir. ¿Sí? Ah, vale, entonces pulmones, hígado y huesos los voy a dejar para la clase que viene, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas que quieran hacer, aprovechen. Estamos de oferta, 2 preguntas por uno. A ver, los que están desde Perú no van a hacer ninguna pregunta. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, ya me permite aprender. ¿Me escuchas, Frederick? Sí. Ah, ya, sí, lo que pasa es que, claro, estamos acá conversando con mi hermana, que es muy, muy interesante lo que nos has explicado. Sí, yo más o menos he entendido lo que tú me estás hablando. También, ¿cómo te podría decir? Sigo unas personas que también hablan de las emociones que están conectadas con el cuerpo. Y sí, porque hay cositas que tú has hablado, que me han sucedido algunas cosas tanto de del intestino, ¿no? De los intestinos, del corazón, hay muchas cositas que sí es cierto, porque uno lo ha estado viviendo, y como yo estaba un poco metida en asuntos de querer investigar, y he estado modificando algunas cositas, que tengo mucho que todavía que por limar, muchas cositas mías, que eso está ya depende de la voluntad de cada uno, ¿no? Que tenemos que hacer la voluntad, ¿no? De lo que, para poder cambiar de las enfermedades que a veces nos achacan, las enfermedades sin saber, pues antes que era por la emoción misma, por los pensamientos mismos, ¿no? Que ahora de a poco voy entendiendo, ahora tú me lo estás afirmando con mucho más razón, ya
uno va aclarando las cosas, pues, Freddy. Por eso te agradezco bastante. Está muy entendido bien tu exposición, Freddy. Te agradezco. Bueno, fabuloso, me alegro. Me alegro, lo más importante que sea entendible para que a su vez se lleve a la práctica. Exacto, eso nomás nos falta un poquito más. Practicarlo más. Voluntad, como dice, voluntad. Ajá, voluntad nos falta. Pues. Bien, excelente. De todas maneras, también tienen, hablando en términos de lo que uno puede hacer para facilitar a la mente a la dinamización, ¿no? de las mejoras, es como digo, Sí. con los elementos de la naturaleza. Y mucho de lo que tiene que ver con la salud se mejora gracias a la resonancia que produce la vibración de ciertos alimentos. Y ahí la clave principal es la fruta. La fruta en ayunas. La fruta en ayunas, por ejemplo, lo primero que haces en la mañana, sí, es consumir fruta. Ya a partir de la tarde y la noche no, pero durante la mañana, sí, la fruta, especialmente, preferiblemente en ayunas. Y si quieren solo fruta durante algunos días, algunas semanas, hacerse dieta solo de frutas. ¿Por qué? Porque va a limpiar todas las paredes del intestino grueso. Y eso, aparte de que tiene sus implicaciones y su conexión que tiene con la mente y con el chakra amarillo, que es el que está conectado con los intestinos, es el hecho de que va a permitir que se depure toda la toxicidad que está dañando el cerebro y que en parte también está dañando el colon y que está dañando las paredes del corazón, ¿no? Entonces es beneficioso tener eso en consideración y puedes combinarlo incluso con verduras en batidos, en revueltos, ¿no? Batidora, ¿no? Que hay algunas personas que lo estrujan y sacan una parte. Yo preferiblemente yo diría cómanselo todo porque a menos de que la piel sea amarga o indigesta, ¿no? Pero la piel, si las semillas son indigestas, pues también quitárselo, pero no solo el jugo, todas las membranas que hay, porque esta es la carne, ¿sí? De la fruta. Una, por ejemplo, hacer combinar, ¿no? Yo a veces no combino demasiado, pongo tres, cuatro, si mucho, cinco cosas, pero no mezclar demasiado para que sea más fácil al organismo digerir. Pero en la mañana, por ejemplo, el apio, la remolacha, la naranja, la manzana, preferiblemente, indistintamente de si es verde o roja, pueden intercambiar el jengibre, el Ok. limón, la miel, el ajo, la cebolla, eh, la ciruela, la piña, la sandía, el melón, ¿qué otro? Bueno, este tipo de frutas especialmente, son depurativas, van a ayudar a que la hinchazón del cuerpo, porque el cuerpo se hincha para protegerse y se hincha a veces de agua, ¿sí? Entonces, esto permite que el flujo de energía no sea el correcto. Entonces va a ayudar a que a través de la orina se libere mucho de esto, a través también de las deposiciones, lógico, puede que les dé diarrea algunos días si comen mucho, pero no se preocupen porque es algo natural, se está limpiando el estómago. Y eso progresivamente, con los meses y los años, va a hacer que el tamaño del vientre se vaya reduciendo también, porque mucho del tamaño del vientre tiene que ver con la inflamación del intestino grueso. Y la salud del corazón y la salud del cerebro se va a notar, aparte de la salud de la piel, ¿no? Y va a percibir, por ejemplo, si zanahoria y remolacha va a mejorar la capacidad que tiene la piel de absorber los fotones, la luz solar, para que eso ayude también a la regulación de la energía en el cuerpo. Entonces, es bueno tener en consideración este tipo de tips, porque aunque no son la fuente, ayuda por la vibración que produce la resonancia de cada alimento, su color y sus partículas, a la mente, a que la mente mejore pues la calidad del cuerpo, de su trabajo. Bueno, una cosita aquí que Ok. comenta Andrew. Gracias, Sí, gracias, Freddy. bueno. Los ataques al corazón que son una de las principales causas de muerte en el mundo. ¿A qué se debe? No es el colesterol, los triglicéridos los culpables de las bacterias. Eso es como echar la culpa a los demonios por los problemas. En realidad son funcionarios, ¿sí? Como existen los funcionarios del Estado, en otros planos de realidad están los demonios como los funcionarios de ahí, ángeles, que son funcionarios en otras cosas. En nuestro organismo hay muchos tipos de funcionarios. Podríamos decir que las bacterias son una de las más importantes, los virus son uno de los más importantes, y también incluso las grasas son muy importantes, los azúcares son importantes.
se satanizan las cosas porque no se conocen. El gluten ahora está satanizado, el gluten es importante. Sí, muchas cosas son importantes. Lo que ocurre es que están mal administrados, están refinados, o sea, las partes más importantes de sus nutrientes se las han quitado a través de un proceso. Sí, entonces ese procesamiento ha hecho que los azúcares ahora sean malos porque los han procesado. Pero si no los procesasen, son muy buenos antes de las 6 de la tarde. ¿Sí? Lo mismo ocurre con las grasas. Si las grasas fuesen las que el cuerpo necesita, como las que tiene el aguacate, ¿sí? Como las que tiene el aceite de oliva sin elevarle la temperatura, son muy buenos. Sí, lo mismo que tienen las almendras o las nueces para el cerebro o para los huesos, que son los micronutrientes más importantes y esenciales incluso para la producción de esperma, para la médula y para lo que necesita el cerebro para tener mejor um, trabajo y funcionamiento, ¿no? Entonces es importante tener en consideración todas esas cosas. Y el colesterol, hay un colesterol que es malo, otro que es bueno, como le dice. Eso en realidad no es tan importante. Lo importante es conocer cuáles son los atributos y propiedades de los alimentos, en qué cantidades deben comerse, en qué momento del día y en qué combinaciones, e incluso en qué cantidades. Y la separación, por ejemplo, no estar comiendo toda la semana, es decir, en algún día a la semana tratar de tardar un poco hasta la ingesta de la comida, por ejemplo, no desayunar o no desayunar y no almorzar un día a la semana o estar todo el día sin comer. ¿Por qué? Porque también ayudas a que el cuerpo se alimente de las células tóxicas y las destruya, ¿sí? O de las grasas adicionales que no necesita las destruya. Todos esos son trucos muy, muy útiles, ¿sí? Pero lo principal que tiene que ver con el corazón está relacionado, primero, como estoy diciendo, es con los conflictos emocionales que la persona tiene, en especial con alguien de la familia, una ira que viene contenida de hace tiempo y que tiene que ver con el amor que quisiste recibir, el amor que quisiste dar, como puede ocurrir con tus hijos o como puede ocurrir con tus padres, ¿sí? Entonces ese tipo de relaciones que a veces afectan a ciertas personas es porque hay un conflicto que lleva mucho tiempo en ese sentido y que a veces también son miedos muy arraigados o muy fuertes como los impactos. Fíjense a veces los infartos repentinos que le da a ciertas personas cuando les da una mala noticia, bueno, especialmente cuando les da una mala noticia, porque se ve en conflicto su existencia, que es su vida, ¿sí? Por eso directamente tira y fulmina el corazón de la persona, ¿no? Y otra cosa es todo esto que está ocurriendo con los deportistas, que no lo voy a mencionar, porque si no nos vuelven a bloquear el canal de, de YouTube durante, no sé, esta vez como 3 meses, entonces prefiero que yo solo investigue cada uno, ¿sí? Pero esa es una parte importante, ¿no? El asunto del asunto de la grasa, que la grasa es importante. Es más, el cerebro lo primero que necesita es grasa y azúcar, azúcares, pero no es la grasa y azúcares de las cosas que compras en cosas empaquetadas o en bebidas, es desde el punto de vista de la naturaleza. Necesita las grasas y azúcares de la naturaleza, los que no han sido pasados por procesos químicos, que no están empaquetados, que no tienen cosas que les han agregado. Ese es el tipo de azúcares y grasas que sí necesitan. Y pues hay que saber, esas palabras confunden cuando te dicen la sal es mala. No, la sal es importantísima para la vida. Es el exceso de sodio lo que es malo. Porque cuando tú vas al mar y ves esa sal, eso es sal, la sal que sacas del mar. Pero la sal que tú tienes en tu cocina, con la que vas a cocinar, eso ya no es sal, eso es sodio, porque la sal tiene potasio, tiene magnesio, tiene aparte sodio, tiene calcio, tiene un montón de minerales, pero antes de llevarlo a los empaquetados, a los sobres para venderte en el supermercado, todo eso lo refinan y le quitan todo. Entonces solo queda algo de cloruro y sodio, por eso el cloruro de sodio, sal. Pero entonces el sodio es el que en exceso es malísimo para el organismo, igual que el azúcar que está refinada. Pero si tú vas a la fuente original de la caña de azúcar, eso es nutritivo. Si tú vas a la sal del océano, eso es nutritivo. De hecho, hay gente que coge agua del mar, la rebaja un poco con un poco de agua del grifo, de la llave, y con eso cocina. Y no necesita echarle sal. Y aparte que se ahorra agua. Y utiliza esa agua para muchísimas cosas. Incluso ponen de un galón o de una porción que han sacado de agua del mar, otras dos de agua para beber, o sea, tres, ¿no? Entonces, uno con otras dos, y eso lo beben. Y en agua mineralizada. De hecho, yo, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, yo no me llevo agua embotellada. Yo cojo agua embotellada y la mezclo con varias gotas de limón, una pizca de sal marina o de montaña,
una pizca de bicarbonato y un poco de miel, ¿sí? Claro. Y me lo llevo al gimnasio. Y claro, consumo mucho menos agua que el que necesitaba antes porque no me deshidrato y el cuerpo se mantiene mineralizado y hidratado. Y es el agua que yo mismo me hago. Y a veces lo pongo en una botella de cristal, ¿sí? Porque el plástico, por ejemplo, lixivia partículas. En cambio, el cristal no. Y es más fácil que tú lo puedas ionizar y lo puedas bendecir o ponerle palabras. Y el cristal es mucho mejor para el flujo de energía. Entonces, hay diferentes trucos que se pueden hacer, pero en sí lo que tiene que ver con el corazón va a estar muy relacionado con la alimentación de la persona. Hay excesos, ¿sí? De alimentación muy pesada también, pero como digo, es una resonancia que viene de una cuestión emocional, ¿no? Bueno, eh, creo que de momento está bien con eso, ¿no? Ya continuamos el próximo día. Les deseo que tengan una excelente semana. El miércoles continuamos con las explicaciones de temas profundos del significado de cuestiones bíblicas en el nivel de la mente y en el nivel de la forma, ¿sí? Con el uso de la cábala, es decir, más o menos algo así como las siete artes liberales, porque algunos escuchan cábala y se imaginan algún rollo así medio oscuro, medio místico, medio lóbrego. Y el viernes pues seguiremos hablando pues, de otros temas, ya lo actualizaremos esta semana. De modo que nuevamente muchas gracias a los participantes, me alegra mucho la gente de Perú que está siguiendo pues, los contenidos que estamos aportando y gracias también por su apoyo. Y bueno, que tengan una excelente semana. Muchas bendiciones. Chao, chao, Freddy. Cuídate. Igualmente. Y a todos los oyentes también saludos de Perú a todos. Bueno. Bendiciones, Freddy, bendiciones.